Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Es un gusto saludarlos. Segundo día de la sexta jornada. Perdón. Es un privilegio estar con ustedes en esta hora. Bienvenidos, buenos días. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes en esta hora. Que el Señor los bendiga y que puedan sentir la compañía del Señor con nosotros en esta hora. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Estos temas se están subiendo a YouTube. Ayer subimos el primero. Lo haremos esta semana porque considero que es una semana especial, muy especial, así que vamos a subir los videos a YouTube. Espero que ustedes compartan, que estén compartiendo la señal y que pues podamos hacer el trabajo misionero con las personas. Sean todos bienvenidos, buenos días. Es un privilegio para mí poder recibirlos vía digital. Bienvenidos, estamos en una temática de Apocalipsis, abordando el tema de las 7 promesas para 7 iglesias. Así que, bueno, es un privilegio estudiar la palabra del Señor a esta hora. Este horario ha sobrevivido 6 semanas y pienso que puede sobrevivir unas 4 más. Buenos días para todos. Hoy nos toca ver la temática de Esmirna y el texto es más pequeño, así que yo considero que el tiempo va a ser mucho más corto. Igual producción me da un reloj para que pueda controlar el tiempo. Así que estamos dentro de los marcos que producción también nos plantea. Vamos a orar, sean bienvenidos todos y vamos a comenzar con una oración en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es un privilegio poder estar frente a ti en esta mañana, frente a tu palabra, abrirla con fe, pidiendo la presencia poderosa, maravillosa del Espíritu Santo que llene nuestras vidas la medida, Señor, necesaria y, Señor, también una medida más extra, Señor. Te pedimos doble porción del Espíritu Santo en esta mañana para cada uno de nosotros que nos vamos a conectar, oh Padre, en esta hora. Así que, Padre nuestro, ponemos todo en tus manos, ponemos nuestros corazones afligidos en tus manos, nuestras preocupaciones, debilidades y enfermedades. Las ponemos sobre ti porque nosotros no podemos llevarlas, Señor. Así que llevamos tu yugo, que es ligero y fácil. Ese queremos llevarlo con mucha alegría y con mucho gozo. Quédate con nosotros en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, bienvenidos, buenos días. Voy a replantear unas cosas que se plantearon hace 6 semanas atrás. Primero, estas jornadas son jornadas de oración, son jornadas para orar. Se comenzó con 2, 3 personas, mi esposa y el hermano Armando Montilla, que es un fiel siervo. Comenzamos haciéndolo por WhatsApp. Y luego se juntaron otros hermanos de aquí, de mi iglesia acá en Panamá. Y muy entusiastas, fuimos como 4 o 3 familias orando. A pesar que la iglesia a lo largo y ancho de la geografía de la hermandad estaban orando a las 5 de la mañana. Pero de manera digital éramos 3, 4 familias al comienzo. Luego vimos la necesidad imperiosa de hacerlo por Facebook porque la crisis se agudizaba en el mundo entero y en otros países más que en otros lugares. Y sin embargo, vimos también la necesidad de que ustedes a esta hora de la madrugada, que es especial para encontrarse con Cristo, ustedes nos digan si era una buena hora y ustedes cada vez que hemos preguntado nos han respaldado. Muy bien. Tercero, yo no quisiera que este espacio sea solamente para miembros de iglesia, porque yo podría también transmitir en la noche.
y tendría el doble, 3 veces más de personas conectadas. Pero me he mantenido siendo un hombre de redes sociales y siendo un hombre que le gustan los views, me gustan los likes, porque mientras más den, más se comparte el evangelio. Me he mantenido en este horario no estelar. Este es un horario no estelar, pero entiendo que son las primeras horas de la mañana, muchos van a salir, en el día cada uno tiene sus ocupaciones, aún en cuarentena hay ocupaciones, así que pienso que es un gran horario. Pero yo quisiera que ustedes no pierdan la visión misionera. Y mañana, esto es Apocalipsis, esto es evangelismo puro. Esto le costaría a su iglesia una inversión fuerte para evangelismo, pero es gratis ahora. Así que les pido que mañana ustedes conecten 3 personas, los levanten, los busquen, les jalen las orejas, les echen agua, les tiren agua encima, pero busquen 3 personas que no sean miembros de iglesias, que pasen mucha necesidad espiritual y se conecten. Así que ese es el desafío que les vuelvo a dejar en esta hora de la mañana. Estamos viendo Apocalipsis, estamos abordando Apocalipsis. Ayer abordamos el tema de Éfeso, el mensaje a Éfeso, y hoy vamos a entrar, sin hacer ningún repaso, vamos a entrar al tema de Esmirna para que el tiempo nos dé. Bienvenidos, dejen sus pedidos de oraciones, siempre escríbanlo en el muro, porque no puedo leer el teléfono. Si me lo mandan por mensaje interno, yo quisiera leerlo, pero no puedo leerlo porque el teléfono que tengo es el que transmite, así que me es difícil. Si lo ponen en el muro o se lo envían a mi esposa, a su Messenger, Isabel Jara de Álava, aparece en el Facebook, usted lo tiene allí, ella puede escribirlo enseguida, se lo puede mandar durante el día, etcétera, escribirlo en el muro y vamos a ser siempre responsables en orar públicamente por su pedido. Muy bien, bienvenidos otra vez. Vamos a abrir el texto bíblico. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, 7 promesas para 7 iglesias. Muy bien. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer los versículos del 8 al 11. Muy bien, vamos a leer. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien, estamos frente al segundo mensaje de las 7 iglesias que Juan conoce. En Asia Menor habían más iglesias, no solo 7, pero son las que Juan conoce, son las que Juan ha visitado seguramente, son las más relevantes, y ya van a ver ustedes, cada día van a ver, hay datos maravillosos. Ayer yo di datos maravillosos de la iglesia de Éfeso, hoy voy a dar otros datos, lo que la historia nos permite hacer, porque el texto bíblico no nos habla, aparte de esta porción, no nos habla de Esmirna como una iglesia o como una carta apostólica. No tenemos en el canon, así que tenemos que valernos de la historia y también de alguna tradición confiable. Entonces, Éfeso era una gran región del Imperio Greco-Romano. Ahora Esmirna era una ciudad de esa región, una ciudad importante, una ciudad cosmopolita. Me gusta entender el texto bíblico, que estas iglesias, que los primeros discípulos 2000 años atrás tenían la visión clarita. Si tú lees Hechos 1:8, dice que Jesús le dijo: y me seréis testigos, cuando reciban poder me seréis testigos en Jerusalén, la ciudad más grande, la ciudad más cosmopolita, la ciudad más habitada, la ciudad más transitada, la ciudad más comercial, Jerusalén, la capital del reino antiguo, Jerusalén, donde la gente se aglomeraba por lo menos 3 veces al año en las 3 fiestas más importantes de los judíos. Jerusalén, la capital del reino antiguo, Jerusalén,
el centro del judaísmo para el mundo. El evangelio no comenzó por los pueblitos, no comenzó por Belén, donde Belén pues era la tierra donde Jesús nació. Ahora Belén es una de las ciudades más visitadas del mundo, según el ranking turístico en el mundo. Belén es una de las ciudades más visitadas del mundo porque nació Jesús. Pero la orden de Jesús no fue predicar en Belén, comenzar por Belén, luego por Judea, la provincia, la capital, la ciudad de Jerusalén, la provincia de Judea, luego Samaria, que era parte de la Palestina de Cristo, y luego hasta lo último la tierra. Esa misma configuración misional o misionera se llevó a cabo en la plantación de iglesias. Corinto, una iglesia grande, perdón, una ciudad, un puerto. Éfeso, otro puerto. Esmirna, otro puerto. Y la iglesia cristiana del siglo XX, del siglo XXI, gastó sus recursos, sus recursos humanos, sus recursos económicos en plantar iglesias periféricas. No estoy diciendo que las periferias no merezcan iglesias. Lo que estoy diciendo es que al plantar iglesias periféricas, nosotros estamos promoviendo pobreza entre el cristianismo. Y hoy vamos a ver un poco sobre eso. El texto nos permite hablar un poco sobre eso. Así que lo correcto es abrir iglesias en ciudades grandes, cabeceras, cantonales, cabeceras de provincias o de estados, como se diga en cada país. Así que perdón mi alergia, lucho cada mañana con esta alergia, ¿no? Pero hago todo lo que puedo para no estar, pero es imposible. Así que Apocalipsis, que es un libro profético, nos permite hablar sobre misión. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con los maestros del desastre que hablan sobre Apocalipsis y la encasillan en solo escatología, en historia vivida y progresiva, que la sacan parece que el Apocalipsis estuviera fuera del contexto de toda la Biblia, y eso es un error hermenéutico de los que enseñan Apocalipsis. Con todo respeto, me parece que hay que ser más responsables cuando abordamos el tema de Apocalipsis. Entonces, Esmirna era un gran puerto. Era un gran puerto que había tenido algunos problemas. Y déjenme hablarles de los problemas que Esmirna tuvo. Primero, déjenme decirles que el nombre Esmirna viene del griego esmirra, o mirra, que significa, ustedes saben lo que es la mirra, ¿no? ¿Qué es una mirra de producción? ¿Cómo le podría decir? ¿Es un ungüento la mirra? Ok, la mirra es el bálsamo de la muerte. Ok, la mirra es el bálsamo, es un ungüento, ¿no? Es el bálsamo de la muerte. O también puede ser usado, miren, recuerden ustedes que los magos trajeron oro, incienso y mirra. Entonces también puede ser para los recién nacidos, para los neonatos, para ambientar el cuarto natal, o también puede ser para la muerte. Mira, para resurrección o para muerte. Y esto encaja muy bien en el contexto que el testigo fiel le presenta a Juan en cuanto al mensaje a Esmirna. Entonces, Esmirna viene del nombre mirra, que es el bálsamo de la muerte. Muy bien. Esmirna había tenido algunos problemas. En el año 1000 a.C., los griegos, cuando Alejandro tomó el poder mundial, los griegos la destruyeron. Los griegos tenían mucho, los romanos aprendieron mucho los griegos, aprendieron de la barbarie de los griegos. Ellos cambiaron cuando tomaron el control. Recuerden que primero es Babilonia, Medo-Persia, el orden de los reinos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Los romanos lo único bueno de los romanos fue el primer César, el concepto del Senado, la ley jurídica romana, que todavía se estudia en el mundo jurídico. Pero lo negativo de Roma, aparte de su barbaridad, fue que el pueblo romano era un pueblo bastante copión, plagiaba los dioses, y los romanos plagiaron los dioses los dioses de los griegos. Ellos los plagiaron, la cultura la plagiaron, parte de la cultura, y aún las doctrinas, la filosofía también las plagiaron. Así que Roma pues no es tan grande como se dice en la historia. Tiene mucho que ver también con muchas limitaciones en cuanto a la autenticidad de su filosofía. Sea como sea,
En el año 1000 los griegos derribaron la ciudad de Esmirna y hasta los cimientos los levantaron según los datos históricos. En el año 600 antes de Cristo los lidios nuevamente la devastaron, pero en el siglo III, es decir, en el año 300 antes de Cristo, Lisímaco, uno de los 4 generales de Alejandro Magno, cuando murió Alejandro Magno, de los 4 generales que se repartieron el poder, el imperio mundial conocido, Alejandro la resucitó. Y es así como los historiadores lo describen, el acto salvífico, mesiánico del general griego o helenista Lisímaco. Él resucita la ciudad. Desde el nombre, desde la etimología, mirra, lo que significa Esmirna, su contexto histórico tiene que ver con el mensaje que el testigo fiel le entrega a Juan para la iglesia. Si Cristo, siendo el Dios de los cielos, el Rey del universo, contextualiza su mensaje entre las cosas que ocurren en el mundo para que el mensaje sea relevante para el profeta y para la audiencia a la cual va dirigida, ¿por qué nosotros no somos cristianos contextualizados, predicadores contextualizados? ¿Por qué agarramos los libros rojos y se los tiramos en la cabeza a los hermanos, usamos para acusarlos, para crear juicio entre nosotros? No tenemos ninguna idea de lo que sería un evangelismo contextualizado, un evangelismo que sea relevante para las personas, que vaya en el marco del respeto, porque la verdad para mí puede ser irrespeto para otras personas. Y yo aquí me he dirigido con mayor respeto a los amigos que se conectan, que no son miembros de iglesia, porque mi objetivo es presentarles la verdad de Cristo y traerlos a Jesús. Ese es mi objetivo cada madrugada. Entonces, era una ciudad resucitada. O sea que esta ciudad sabía en el tema social, político, económico, religioso, sabía lo que había sido estar entre las cenizas, en el polvo de la muerte social, y también haber sido resucitada en todos los aspectos que una ciudad puede ser resucitada. Nuestras ciudades en el mundo están siendo resucitadas de a poco, unas bien, otras mal. Estoy muy contento porque Nueva Zelanda es el primer país que declara por lo menos haberle ganado la primera batalla al virus. Yo soy un predicador bíblico, soy un adventista del séptimo día, tengo credenciales ministeriales, predico la profecía, pero no me alegro con la muerte de las personas, ni me alegro con los rayos y con las centellas. Tomo el papel de Abraham con las grandes distancias que hay entre este pobre pecador y el padre de la fe, y me gusta interceder aún por las cosas que sé que van a ocurrir. Así que yo creo que ese es el papel de la iglesia. Y hay mucha gente dormida, hay mucho pastor dormido, hay mucho hermano dormido que espera desde la casa, chateando, orando a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, esperando que esto pase, sin hacer ningún esfuerzo de oración e interceder por las personas. Y yo creo que tenemos que orar mucho por esta situación. En nuestras ciudades están de a poco, algunas están resucitando. Yo no estoy de acuerdo con el levantamiento de la cuarentena precoz, porque puede ser peor, puede ser tremendo. Y hay que leer la historia. Todas las veces que se levantó la cuarentena en pandemias, precozmente, fue más grande fue el remedio que la enfermedad. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, esta ciudad sabe lo que es estar muerta y resucitar. Ahora sí, con este contexto otra cosa que quiero decir de esta ciudad es que esta ciudad, cuando Lisímaco la levantó y comenzó a caminar en el auge del progreso, cuando comenzó a ser resucitada esta ciudad era la única ciudad en toda la Asia europea de aquel tiempo, era la única ciudad que tenía un mercado de víveres de 3 niveles con un subterráneo. O sea, era una de las maravillas del mundo en ese tiempo, seguramente, la ciudad de Esmirna. ¿Por qué el ángel, el testigo fiel, Jesucristo, escoge 7 iglesias prominentes? No coge iglesias de pueblo, no coge iglesias periféricas, coge iglesias prominentes. El evangelismo tiene que ser llevado a capitales, a grandes ciudades. Hoy en día nos cuesta, todos los predicadores urbanos estamos con las manos atadas
porque estamos de nuestras casas. Hoy yo diría que habría que montar iglesias digitales. Iglesias digitales habría que montar hoy en día. Bueno, sea como sea, no he venido a hablarles de mi pasión, que es el evangelismo urbano, he venido a hablarles de Apocalipsis. Muy bien, entonces ahora sí vamos a analizar el texto que tenemos en esta hora. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivo dice esto. Miren qué manera, que yo no puedo dejar de hablar de la contextualización. Cómo Cristo se contextualiza. Cristo se contextualizó cuando se hizo hombre, se hizo bebé, para vivir entre nosotros. Eso dice Juan 1:14. Levantó su carpa entre nosotros, se hizo hombre, dice Pablo en Filipenses 2. Sin embargo, estamos viendo cómo Cristo le dice, cómo Cristo entra en contexto con el mensaje de Esmirna. Para que la iglesia de Esmirna sienta que el mensaje de Juan es relevante para ellos, dice, yo soy el que estuve muerto y reviví, y viví. El que estuvo muerto y vivió. Así como Esmirna estuvo muerta y resucitó como ciudad, yo estuve muerto y viví. Ahora, déjenme hacer un paréntesis ahora. Déjenme decirle, sobre todo a los amigos que nos ven, que no son miembros de iglesia, déjenme decirles, los que están haciendo grupos, como la hermana Magda, que su grupo con sus compañeros, los comparten después, y este mensaje va a llegar a oídos que no son oídos convencionales de la iglesia adventista. Déjenme decirles, ¿de qué muerte Jesús padeció y de qué muerte Jesús se levantó? Porque después que Jesús murió, se levantó y se fue al cielo, hay mucha gente que sigue muriendo. Hoy en día las muertes son caóticas. Ayer en Ecuador, en un solo día, 208 personas murieron. Me parece que Ecuador vive un día de juicio. No sé por qué, pero creo que Ecuador vive un día de juicio. La imprudencia de Ecuador de jugar un partido de fútbol. Imagínense, cuando el primer caso apareció, jugar un partido de fútbol en Copa Libertadores con hinchada, porque unos cuantos opinólogos dijeron que era un atentado para el equipo anfitrión, el equipo popular en Guayaquil, y fiestas y tonterías y gente educada, de clase alta, clase media, haciendo fiestas en plena pandemia. Por eso que Ecuador tiene los índices más altos de América en porcentaje, por encima de Nueva York. Por eso la gente ha muerto, el ser humano ha caído en calidad de muerto como animales, y eso duele, y eso no es fácil aceptarlo ni asimilarlo, aun cuando sea la profecía, aun cuando el texto nos haya alertado de pestes. Esta experiencia que vivimos es una experiencia apocalíptica, una experiencia terrible, que aún a los más fieles cristianos les trae dolor a su corazón. Solamente la gente que tiene la forma por encima, que la forma es más importante, pues les puede decir, bueno, esto tiene que pasar, pero yo creo que tenemos que interceder mucho. Entonces, ¿de qué muerte Jesús padeció? Jesús padece en el Calvario la segunda muerte, la muerte que no tiene retorno, la muerte que está destinada para el diablo, sus ángeles y para los que se vayan a perder en el final de la historia de este mundo, no porque Cristo no haya hecho provisión suficiente para salvar, no porque Cristo no haya hecho suficiente para redimir, sino porque cada ser humano habrá tomado su decisión. Cada ser humano habrá tomado su decisión. Y así es como hay que entender la historia de la salvación de la raza humana. Dios busca al hombre. Dios propicia una salvación, un plan de salvación antes que el mundo sea fundado. Desde que el diablo pecó, desde que los tiempos memorables, Dios ya había preparado, dice Pablo, que preparó el plan de salvación antes de la fundación del mundo. Ahora, sin embargo, nosotros entendemos que la muerte de Cristo muere es la muerte eterna, es la muerte que no tiene regreso, la muerte del COVID, la muerte del cáncer, la muerte de ahora, es la muerte que Adán murió, es la muerte de Adán. La muerte que tenemos, la que murió mi padre, mi abuela, mis amigos, mis hermanos que yo he enterrado como pastor, tu familiar, hermano mío, que ha muerto, que has perdido por el COVID, por otra desgracia. Déjame decirte que yo estoy muy sentido por todo lo que está pasando. Con mi esposa hemos llorado, hemos orado por ustedes, porque sentimos su dolor allá en Chile, en Perú, en Ecuador, aquí en Panamá, en Estados Unidos, en Nueva York. Muchos amigos míos en Nueva York, yo he visto que han perdido seres queridos, colegas, hermanos de la iglesia.
en España, en Rusia. Nos han reportado casos terribles en Suiza. Estamos muy dolidos. Pero esa muerte que hoy padecemos los seres humanos no es la segunda muerte. Esa es la muerte de Adán. Esa es la muerte que Adán tuvo que sufrir porque tomó del árbol que no tenía que tomar por la desobediencia. Pero de esa muerte hay remedio, hay esperanza. Déjame darte la primera buena noticia del día. De la muerte primera hay esperanza, hermanos. Cristo es la esperanza de los muertos, hermanos. Escriban hashtag Cristo es la resurrección de los muertos. Escriban, hermanos, escriban. Cristo es la resurrección de los muertos. De esa muerte hay esperanza. De la muerte de mi padre, de la muerte de tu padre, de tu ser querido. De esa muerte hay esperanza. Esa muerte no es problema. Ahora, ¿cuál es el problema de morir esa muerte? No aceptar a Cristo en tu corazón. Porque Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 4, 3 en adelante, que cuando Cristo venga, cuando la trompeta suene, cuando aparezca con sus ángeles en el cielo visiblemente, los muertos en Cristo se levantarán. Yo tengo la plena seguridad de que mi abuela con quien yo crecí se va a levantar. Mi padre se va a levantar. Mis amigos que murieron en Cristo, los hermanos, se van a levantar porque descansaron en Cristo. Hermano mío, no sé si estoy predicando para alguien que ha perdido un ser querido. Y cada vez que piensas en tu ser querido se te hace un nudo en la garganta, el aire te falta, el sollozo es profundo. Tu esposo se fue, no pensó morir y murió. Tu madre estaba bien y murió. Tu hijo murió. Hay familias que han perdido hasta 4 o 5 seres. En España una familia entera murió. En Ecuador hay cientos, decenas de familias que han perdido 3 o 4 miembros. Déjame decirte una cosa, hermano mío. De esa muerte del COVID hay esperanza. De la muerte primera hay esperanza. Cristo es la resurrección y la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Cristo es la resurrección, hermano. Ponga, hermano, Cristo es la resurrección. Él es la resurrección y la vida. Cristo es la resurrección. De la muerte que morimos es la muerte de Adán. Ahora, cuando Cristo venga, los muertos serán resucitados, los muertos en Cristo. Después de un tiempo, los muertos que rechazaron a Cristo y el mensaje serán levantados. Y entonces habrá una muerte final que será una muerte, no un castigo eterno. La Biblia no habla de castigo eterno, no habla de un infierno ardiendo, no, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que Jeremías dice que los rebeldes, el diablo, los perdidos serán hechos estopa. Estopa es ceniza, y la ceniza se la lleva el viento, nunca más dejarán de ser, nunca más serán. Esa muerte venció Cristo, la muerte eterna, la muerte que no tiene retorno. De esa muerte Cristo venció. Y Apocalipsis 2 dice, estoy leyendo Apocalipsis 2, versículo 8, dice: yo soy el primero y el último, el que estuve muerto y viví. Déjeme hacerle un paréntesis al tema del estado de los muertos también un poquito. Cuando Cristo murió, Cristo durmió en la tumba. El viernes, aún muerto, descansó el sábado, conforme al mandamiento, y se levantó el domingo, el primer día de la semana, victorioso. El ser humano no es un ser dualista. Y ayer dije un poco sobre esto. El ser humano no es un ser dualista. Ese concepto de dualismo lo heredó Roma imperial de Grecia. Los griegos pensaban que el alma estaba prisionera en el cuerpo, que el espíritu es bueno y que el cuerpo es malo. Ese concepto no es bíblico. Roma lo acuñó. Luego aparece Dante Alighieri, el italiano, con el concepto en la obra de Divina Comedia, que es lectura obligatoria en la secundaria. Espero que ustedes la hayan leído. Entonces, Dante Alighieri cuenta la historia del infierno, del purgatorio, del limbo para los niños y del paraíso. Y entonces, Dante Alighieri hace una purgación progresiva, que la iglesia popular, con mucho respeto a mis hermanos que me escuchan, que no son miembros de la iglesia, la iglesia popular acuñó
la doctrina del infierno no es bíblica, no es cristiana, no aparece en los más antiguos registros del cristianismo. Es una doctrina italiana, es una doctrina romana, pagana, que entró, que es literatura, y además la literatura tiene buenos conceptos de vida, pero la literatura de Dante Alighieri fue acuñado por la Iglesia Popular, y entonces nosotros creemos, o mucha gente cree, que existe un infierno, un lugar de tormento. Entonces, muchas personas creen que sus seres queridos, si fueron malos, están en el infierno, si fueron buenos, se fueron para el cielo, y si fueron no tan buenos, están purgándose. Ahora, en la Edad Media, las indulgencias eran los pagos post-mortem, eran los pagos para liberar el alma después de que la persona haya muerto. Si tú tenías un ser querido que murió, tu papá, ibas donde el clérigo, él te decía, bueno, pues cómo fue, tú le das sus datos. Generalmente se conocía a la gente porque eran pueblos pequeños en la Edad Media. Ah, bueno, él no fue tan bueno, él tiene que estar en el infierno porque debe estar pagando sus pecados. Pero puede haber solución. Puede haber solución. La solución es la siguiente: que usted pague una moneda y cuando escuche. Esto es historia universal, ¿eh? Esto no es sesgo religioso. En cualquier libro de historia usted lo va a ver. En internet. Entonces usted cuando escuche que la moneda cae en el ánfora, el alma de su ser querido pasó al nivel siguiente. Como los videojuegos, ¿no? Pasó al nivel siguiente, al purgatorio. De ahí va a estar un tiempo. Venga un año. Entonces la gente volvía y traía más moneditas y ponían el ánfora. Entonces el alma pasaba del purgatorio al paraíso. Y si era un niño neonato que moría, en el limbo, no estaba en ningún lado. Ese tipo de doctrinas crean ansiedad espiritual. No crean confianza en el texto bíblico, en Cristo. Mira, la Biblia dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Génesis dice eso. Por eso es importante aceptar toda la Biblia en sí. No hay que decir, no, el Nuevo Testamento solamente. No. El todo. Pues si tú niegas lo de atrás, estás negando la esencia del ser humano, sus orígenes. Fue creado como un muñeco de barro. Dice la Biblia que Dios sopló en su nariz soplo de vida. Y cuando sopló, el hombre fue un ser viviente. Y el contexto hebreo, el contexto que domina en la Biblia, por lo menos en el Nuevo Testamento, el pensamiento hebreo, da a entender que el ser humano es un alma completa. Por eso yo dije ayer, cuando tú escuchas en el partido de fútbol que dicen hay 50.000 almas en el estadio, están diciendo 50.000 personas, no 50.000 fantasmas. ¿No? El alma no es un ser fantasmagórico. El alma soy yo soy un alma viviente. El soplo de vida que tengo dentro, o en el concepto griego, que es el problema. Este es el problema, porque la cultura mundial es griega, entonces nuestro pensamiento es griego. O sea, nuestras palabras vienen de la etimología griega, latina, o sea, estamos fregados por donde sea, porque nuestro pensamiento no es hebreo, que sería mucho más apegado al texto. Nuestro pensamiento es latino o griego, estamos fregados, o sea, nuestra concepción es así. Entonces, usted es un alma viviente. El día que usted muere, Dios retira el soplo regresa a Dios. No está ahí vagando por el espacio, mirándolo ahí, como diría la obra de Simón y Enriqueta. No estoy promocionando libros de esa manera, pero quiero que usted vea que estoy documentado, de que no estoy hablando desde el sesgo religioso, sino desde el conocimiento. El soplo no es el espíritu que vaga, que anda por allí. Mi madre nos enseñaba que los muertos penaban, que hay que hacerles una misa, que hay que insultarlos, que hay que ponerles la comida. Esos son folclores del pueblo. Son folclore, eso es un folclore. Eso no tiene nada que ver con el texto bíblico. Cuando alguien muere, el soplo de vida regresa a Dios que lo dio. Ahora, tú miras a mí, pastor, yo he escuchado que las cadenas suenan, que los platos chillan, que esto. Claro, tú has escuchado. Recuerda que el diablo tiene sus ángeles caídos. Y el diablo te va a engañar conforme tú quieres que te engañe. Entonces, no existe infierno como tal. La Biblia no lo registra. Ahora, pastor, tú miras,
Y la parábola de el rico y Lázaro, espérate un poquito, que el martes comenzamos la jornada parábolas de Cristo. Y ahí está seleccionada ya la parábola del rico y Lázaro y lo voy a explicar. Pero estoy haciendo una introducción para que te prepares. Así que Cristo murió la muerte final, la muerte eterna. Esa murió Cristo. La muerte que ni Adán ha muerto. La muerte de Cristo en la cruz, la muerte que lo llevó a la tumba, es la muerte eterna. Y de esa se levantó. Y si Cristo se levantó de esa muerte, Él dará vida eterna a todos los que acepten a Cristo. Por eso es importante, hermano mío, amigo mío, que tú aceptes a Cristo. Por eso es importante que tú abras el corazón a Cristo. Y ser cristiano, aceptar a Cristo, no es cambiarte de religión, no es proselitismo, es un llamado angustioso, agónico a salvarte. Yo como pastor, mi corazón es pastor. Yo pienso a veces en la gente que muere, 200 personas. Para mí la gente no son números, son seres humanos. Que yo no sé si se fueron con Cristo se fueron con Cristo al descanso. Eso lo sabe Dios, yo no lo sé. Pero yo quisiera que toda la gente que va al descanso vaya con Cristo. Porque sé que cuando Cristo venga se levantarán para vida eterna. Por eso es necesario que tú aceptes a Cristo. Escriba, hermano, ahí, numeral, hashtag, yo quiero aceptar a Cristo. Escriba, hermano, escriba, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Escriba, hermano mío, yo quiero aceptar a Cristo. Ahora vamos a ver el texto, cómo se va desarrollando, el texto de Apocalipsis. Yo soy el primero y el último que estuve muerto y vivió. Muy bien, verso 9. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero eres rico, le dice. Esta iglesia es una iglesia diferente. Esta iglesia se distancia bastante de Éfeso. La iglesia de ayer representa esa iglesia primitiva en su etapa más vieja. Muchos teólogos dan del 31 al 100, pero el texto da la impresión de que es una iglesia, Éfeso es una iglesia desgastada, es la iglesia primitiva desgastada, que resiste, y que se le hacen dos serias advertencias: has dejado tu primer amor y arrepiéntete. A esta iglesia de Esmirna, a la iglesia de Esmirna, no hay ninguna reprensión del testigo fiel. No es una iglesia perfecta, pero es una iglesia atribulada, es una iglesia perseguida. Y esta iglesia va desde el año 100 hasta el 300. Es una iglesia que tiene un periodo de 200 años. Y si tú vas a la historia cristiana, vas a ver que desde el año 100 adelante comienza una persecución bárbara contra los cristianos. Ya no eran solo los judíos, sino también eran los romanos que perseguían, llamados ellos a la peste cristiana. Y para el pueblo romano, los cristianos eran una peste. Eran un grupo social miserable. Entonces la iglesia tuvo una tribulación abrumante de por lo menos de 2 siglos, 200 años de persecución, de barbarie, de atropellamientos, de asesinatos. La Roma imperial, que va a dar a luz la Roma religiosa, pues la Roma imperial es madre y padre de la Roma religiosa, persiguió a los cristianos. Ahora, vean ustedes lo que el texto quiere decir aquí. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Una iglesia pobre, una iglesia perseguida, un pueblo perseguido no puede progresar. Un pueblo que se esconde no puede progresar. Un pueblo angustiado que se le recortan las libertades no puede progresar. El progreso está en el marco de las libertades. Por eso que a mí me dan muchas lecciones esta pandemia. Y uno de los golpes que yo veo de la pandemia, aunque la cuarentena nos ha salvado la vida al mundo, a gran parte del mundo, a la mayoría del mundo, esta pandemia va a dejar serios golpes a las libertades. Y esto es un artículo que se va a publicar en el Centinela, en la revista El Centinela, que sale en Estados Unidos, sobre los daños colaterales que yo percibo de la pandemia. Y yo creo que uno de los daños colaterales va a ser las libertades. Las libertades van a quedar limitadas a opiniones en redes sociales. Las libertades que han costado 70 años manejarse, escribirse en protocolos que garanticen los derechos, yo creo que después de la pandemia van a quedar limitadas a posts, a retweets de redes sociales. Sin embargo, vemos que una iglesia pobre, es una iglesia pobre, es una iglesia que
que no tiene dinero, es una iglesia perseguida, una iglesia que se esconde, es una iglesia atribulada. Esmirna representa esa generación de cristianos desde el año 101 en adelante, aproximadamente hasta el año 300 y algo aproximadamente, esa iglesia que fue perseguida. Vea la película Hugo Davis, la historia de Nerón, cómo Roma incendiada por Nerón y cómo los cristianos fueron acusados como incendiarios cuando Nerón había incendiado la ciudad. Y eso también va a estar aquí casi registrado. Así que es una iglesia perseguida, una iglesia sin libertad religiosa. Los 2 años, los 2 siglos del siglo 2 y 3 que representan Esmirna es uno de los más oscuros de la historia del mundo, solo comparados, yo creo, y comparados con el tiempo de la esclavitud europea y la esclavitud norteamericana. La iglesia de Esmirna representa esos cristianos sin libertades, sin derechos, que sufrieron por Cristo. Déjame decirte una cosa, hermano amigo. Yo no sé si tú estás sufriendo por Cristo a esta hora. No sé si tú estás sufriendo, padeciendo dolores inmerecibles. Escribí un artículo ayer que lo envié al Centinela, donde relataba la historia de una dama en Estados Unidos que se enfermó de COVID. Esta dama se enfermó de COVID y ella dice que los dolores eran tan terribles que le faltaba el respiro. No la acogían en ningún hospital, inmigrante, indocumentada. No entraba en ningún hospital. Entonces se despidió de su esposo y de sus hijos. Los llamó, se despidió de ellos y se dejó morir. Pero en el momento que le fallaba la respiración y sola en su cuarto, pensó en Jesucristo. La esperanza apareció como una pelota que sale de la platea de la tribuna. La esperanza apareció en su corazón. Y comenzó a recordar el texto que dice que Cristo llevó nuestras enfermedades, que llevó nuestros dolores. Y ella dice, Señor, gracias porque no solo tú llevaste mi enfermedad, porque ahora siento en algo muy pálidamente tus dolores. Y en ese momento ella oró. Y Cristo entra en su corazón, que lo recibía como Salvador, hermano, y ocurrió el milagro. No siempre ocurre. Yo no soy un fanfarrón, yo no soy un demagogo cristiano, pero estoy contando lo que he leído en fuentes serias. Y entonces ella siente que comenzó a respirar nuevamente y ahora ella se está recuperando de la enfermedad. Lo que te quiero decir es que el dolor es tremendo. Es posible que tú estés sufriendo fuertes dolores, no puedes respirar. Déjame decirte una cosa, que Cristo conoce tu tribulación. Tu dolor no es ajeno a los ojos de Dios. Tus lágrimas no son insignificantes a los ojos de Dios. Tu dolor es precioso y Él conoce tus obras. Pero déjame decirte, aún en la pobreza miserable que puedes vivir y que puedes enfrentar la pandemia, déjame decirte que tú eres rico. Y la aclaración que Jesús le hace a esta iglesia en Apocalipsis 2, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero está entre paréntesis, pero tú eres rico. ¿Cómo es que una iglesia pobre, perseguida, sin libertad religiosa, sin garantías, cómo es que es rica? ¿Cómo es que esta iglesia es rica, sin garantías, sin libertad religiosa? ¿Sabes por qué es rica? Lee conmigo el versículo de abajo, que es el que vamos a rematar al final. El versículo 10, la parte final. Sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. Esta iglesia es rica no porque tiene dinero. Esta iglesia es rica no porque tiene libertades. Esta iglesia es rica no porque tiene propiedades ni posesiones. En ese tiempo no habían iglesias, las quemaban las iglesias. Se las derribaban los romanos. Los templos eran derribados. Las casas eran allanadas. Esta iglesia es rica porque el testigo fiel le promete la corona de la vida, hermanos. Y el testigo fiel, Cristo Jesús, te promete a ti la corona de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Escriba, hermano, numeral, yo quiero recibir la corona de la vida. Yo quiero recibir la corona de la vida. Escriba, hermano mío. Miren ustedes cómo la tribulación que ellos tenían. Yo tengo algunos datos aquí que he tomado de la historia, siempre fuentes oficiales, libros. Todos mis libros se quedaron en Ecuador. Yo no tengo libros aquí en Panamá, pero están todos en Ecuador. Espero algún día ir a encontrarme con mis libros. Pero me traje algunos, unos 2, 3, que me entraron en el baúl, en la maleta. Y este les recomiendo. Este es muy bueno. Este viene pegado al texto. Apocalipsis, Revelación para hoy, del pastor, ¿qué dice ahí? C.M. Maxwell. Este se los recomiendo. Así que escriba. Yo quiero recibir
la corona de la vida. Escriba. Miren las tribulaciones que la iglesia sufrió. Los romanos pensaban que los cristianos eran caníbales, porque en la Santa Cena se comían la sangre y el cuerpo de Cristo, imagínense. Los acusaban de canibalismo. Muy bien. Los romanos acusaban a los cristianos de depravados sexuales, que sus reuniones de cumpleaños, de camaraderías, terminaban en orgías. Es así como los tenían, la sociedad tenían conceptos tremendos los cristianos. Los romanos los calificaban a los cristianos de ateos, porque decían que adoraban al Dios invisible, al Dios que no se puede ver, que no adoraban al César ni en sus monumentos. Así que, miren, el tema de los ídolos, escuchen bien, el tema de las imágenes. Un ídolo puede ser una persona, pero también puede ser una imagen, o también una filosofía, o algo. Entonces, el tema de los ídolos en imágenes fue una herencia griega, que la Roma imperial la adoptó, y que después la Roma cristiana la adoptó. Hermano mío, yo creo que fui un gran cristiano, popular en mis días de niñez. Por ahí vi una prima que se conectó. Igual mi familia ve estos sermones, algunos lo ven durante el día. Y saben que yo fui lo más sincero que pude, con mis errores, con mis defectos, pero fui lo más sincero que pude. Pero la sinceridad me llevó al texto bíblico. Jesús me alcanzó. Y un día yo entendí que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Que mi única garantía de que Dios me escuche era a través de Jesucristo. Y si estoy predicando para alguien, que abraza muy lindamente, tiernamente, la creencia de las imágenes, de los ídolos, déjame decirte que no hay ningún fundamento en el texto bíblico. Sin embargo, Jesús te ama y Él quiere escucharte. Él es el único mediador, dice Pablo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Pablo, Jesucristo hombre. Así que, hermano mío, acércate a Jesucristo. Ellos eran acusados como ateos, porque adoraban a un Dios invisible, al Dios que no acepta imágenes. Entonces ellos, al no recibir la adoración a sus imágenes romanas, los perseguían y los mataban. Tenían varios cargos, no solamente el cargo de Jesucristo, eran varios cargos que les hacían en los juicios fugaces a los cristianos. Y los acusaron de algo bien grande, que los cristianos decían, como el fin del mundo, Jesús vendría, y ya no sería por agua, sino sería por fuego. Esa doctrina del cristianismo, ellos los acusaban de incendiarios. Ellos decían que los cristianos querían regarse por el mundo para incendiar el mundo. Nerón más adelante va a capitalizar bien eso, va a quemar Roma y los va a acusar a ellos de incendiarios, y la gente los va a matar por grandes cantidades en una terrible matanza que la historia así registra. Miren ustedes algunos personajes que fueron perseguidos en Esmirna, en la ciudad de Esmirna. Hubo 10 años de persecución activa, pero la persecución se duró 2 siglos en todo el ambiente cristiano. Pero en la ciudad de Esmirna, estos fueron las personas más relevantes que fueron perseguidos. Hubo un tal Sebastián, hombre de alta alcurnia, que fue atravesado con lanzas o flechas mientras lo amarraron a un árbol. La herencia de torturas que la Roma cristiana siguió. Esto es historia, hermanos míos, con respeto, esto es historia clásica, esto es historia universal. La Inquisición, usted revise, Edad Media, la Inquisición, lo que la Roma cristiana hizo de perseguir a los cristianos y matarlos en más de 101 maneras de tortura, lo aprendió de la Roma pagana temprana. Lo aprendió de la Roma imperial. Las crucifixiones. Cristo fue crucificado por conceptos de tortura, de barbarie y tortura de la Roma imperial. Esa herencia la tomó la Roma cristiana y persiguió a los cristianos por lo menos dos siglos y más. Ahora miren, Sebastián fue amarrado a un árbol y lo atravesaron flechas en el pecho y lo mataron. Otro cristiano llamado San Cecilio, para los músicos, para esos músicos que me cambian la música de los cantos, que eso no me gusta, que me cambien la música de los cantos, de los himnos. Eso está mal, hay que dejar los himnos como están. Por ejemplo, sale un himno, Por tu gracia amor, y uno le pone otra letra, y cuando uno va a cantar,
ya no es la misma letra con el cual salió el himno. Eso no está bien. Pero San Cecilio era el padre, San Cecilio Catrono, pero San Cecilio patrono, mi letra está fregada. San Cecilio patrono de la música sacra. San Cecilio, todos los músicos sacros tienen en San Cecilio el patrono de la música clásica, cristiana, sacra. Fue quemado en hoguera. Y Policarpo fue el último gran mártir de Esmirna. Y déjenme contarles un poquito sobre esto, y con esto hago la reflexión final y voy a las promesas que están acá. Es más, esta iglesia de Esmirna tiene 2 promesas, a diferente de Éfeso, tiene 2 promesas. Así que eso ya vamos a terminar en los puntos que nos faltan. Policarpo fue un ciudadano romano que se convirtió al cristianismo, un hombre que sirvió a Jesús por muchos años, un hombre conocido en Esmirna, y un día los romanos lo mandaron a capturar. Y cuando lo capturaron, a Policarpo, él era tan buen cristiano y había entendido que había que hacerle bien a quienes los persiguen, había que hacerles bien a quienes hablan mal de ellos. Nosotros como cristianos somos campeones en regresar el chisme, somos campeones en regresar la ofensa, somos buenos bateadores, pero el mensaje de Cristo dice: poner otra mejilla, amar a quien persigue, orar por quienes maldicen. Entonces Policarpo había aprendido la enseñanza de Cristo, y entonces cuando vinieron los soldados romanos a capturarlo en su casa de campo, ordenó a la esposa de su peón que preparara comida para todos los soldados romanos. ¿Te imaginas cómo él recibe a sus captores, cómo él recibe a sus angustiadores y a sus ejecutores más adelante, y les da de comer? Y antes de comer se pone a orar con ellos en un lugar, ya después de comer se pone a orar con ellos, y oró por cada cristiano que había en Esmirna, oró por los soldados romanos. Al día siguiente fue llevado al paredón, a la masacre, y allí el gobernante de turno, que el nombre se lo voy a deber, no recuerdo ahora, le preguntó lo siguiente, y voy a leer exactamente, no se despeguen, voy a leer solo 2 líneas. Y le preguntaron para salvarle la vida. Le dijeron, niega a Cristo, y serás salvo. Un hombre como tú, un romano como tú, no puede estar unido a un criminal como Cristo. Y miren lo que él respondió. Pero Policarpo, en cambio, dio esta vibrante respuesta: durante 86 años lo he servido, y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi rey que me salvó? Policarpo, esa fue la respuesta que le dio al procurador romano. Yo no puedo negar a Cristo porque él no me ha hecho mal, le han hecho bien. Y miren el texto más abajo como dice, estoy recién en el versículo 9, dice: pero tú eres rico, y también sé las blasfemias de los que dicen ser judíos. Los judíos se unieron a Roma, así como mataron a Cristo, unidos a Roma, los gobernantes, obviamente, no el pueblo, los gobernantes. Así también ellos, a Policarpo, lo arrestaron un viernes, y el sábado, siendo día de reposo, fueron los primeros que recogieron leña y lo quemaron en la hoguera a Policarpo. Caer en manos de fanáticos es muy peligroso. Los dirigentes judíos interpretaban mal la observancia del sábado. Cristo vino a darle una correcta interpretación. El día de reposo fue creado para hacer bendición para el hombre. En el día de reposo es lícito hacer el bien en sábado. El día de reposo no es para afligir a las personas, es para traer liberación. El día de reposo es un monumento de la redención. Jesús descansó en sábado. El día sábado bíblico es vigente, pero como los guardaban los fariseos, no era lo correcto. El día sábado sigue siendo vigente, sigue siendo poderoso, sigue siendo una señal entre el pueblo de Dios y Él. Sin embargo, el hombre no está al servicio del sábado. El sábado está al servicio del hombre. El sábado está para bendecir al hombre, para que tenga un tiempo especial, un tiempo de comunión con Dios, servir al prójimo. Pero los judíos del tiempo de Policarpo eran igual a los judíos de los tiempos de Cristo. En pleno sábado recogieron leña y quemaron
al mártir Policarpo. Déjame decirte que esos malos judíos también habían en el tiempo de Esmirna, como también hay los malos cristianos. Y a mí me preocupa mucho lo que la pandemia va a dejar. Porque en cuanto a libertades, cuando hay ausencia de libertades, hay intolerancia. Y la intolerancia religiosa, yo prefiero la intolerancia social, prefiero sufrir la intolerancia gubernamental, aún la intolerancia migratoria es pasable. Pero vivir, ser objeto de la intolerancia religiosa, que nos libre el Señor. Que nos libre el Señor. Y así como habían judíos, malos judíos, es posible que en los días que Cristo venga también hayan malos cristianos, que tengan mucho que ver con la intolerancia. Versículo 10 para terminar. No temas en nada. Hermanos, no tengas temor. Hermanos, no tengas miedo. Hermanos, diga hermano allí, usted hermano, no tenga miedo. Diga, no tengo miedo. Escriba numeral, no tengo miedo, no tengo miedo. Escriba. Tengo COVID, estoy enfermo, estoy solo, soy pobre, estoy abandonado, estoy varado en otro país, en otra ciudad. Escriba, hermano, pero no tengo miedo. Escriba, no tengo miedo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora sí, vamos a las dos promesas en los 2 minutos que nos quedan. Dos promesas. Esta iglesia es una iglesia diferente. Y aquí hay un mensaje para los cristianos nominales. Los nominales creen que lo antiguo era bueno. Hay que regresar a las sendas antiguas, pastor. Hay que regresar, sí. Yo también creo que las antiguas son buenas. Pero lo futuro no tiene que ser malo tampoco. La iglesia de Esmirna presenta un mejor informe que la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso era más pura que la de Esmirna. Pero a Esmirna no se le hace ninguna recriminación. Se le da dos promesas. No siempre lo futuro es malo. No siempre lo bueno es malo. No hay que tener miedo a lo nuevo. Hay que examinarlo. Y si es bueno, hay que ir adelante con lo bueno. Y miren cómo lo futuro es bueno. Entonces miren las dos promesas que le van a hacer, Cristo le hace a la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte. Y aquí yo quiero hacer un pequeño par. Sé fiel hasta la muerte. Hermanos, todos vamos a morir. Si Jesús no viene aquí en algunos años, todos vamos a morir. Tú y yo vamos a morir. Al menos Jesús quiere que quedemos para cuando Él regrese. Si regresa en nuestros días. Pero tú y yo vamos a morir. Si Jesús no regresa en un buen tiempo, no vamos a quedar para semilla. Vamos a morir. Y la muerte no es problema. Morir no es problema. El problema es cómo morir. Y cómo mueres. O sea, en qué condición mueres. Si mueres en Cristo, estás sellado. Dice, sé fiel hasta la muerte, o sea que los cristianos iban a morir. Ya Jesús les decía a los cristianos que iban a morir. Nadie los libró de la boca de los leones. A Policarpo lo iban a matar con los leones, pero los leones, según la tradición, en ese momento los leones ya habían comido su porción, entonces lo quemaron. Si no es de hoguera, es por leones. Si no es por leones, crucificados. Si no es COVID, vamos a morir por la gripe natural, por cáncer, de tristeza. Ayer yo vi una noticia tremenda. Hay cosas que me desesperan, que me ponen preocupado. Un tipo se lanzó en las llantas de un camión. La angustia, la sociedad está enloqueciendo. La gente se enferma del virus y se deprime, se enloquece. Hay 80% de posibilidades de salvarse y la gente se deprime. 2 hermanos me contaron con COVID. 2 hermanos. Uno tuvo buena actitud y el otro se deprimió. Y se murió el más joven con depresión. O sea, se angustió y todo se complicó en su salud. No tengas miedo. Confía en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Escriba, numeral. Yo quiero confiar en Cristo. Escriba, hermano, por favor. Escribir es aclarar. No lo hago por gusto que escriba. Escriba. Yo quiero confiar en Cristo. Quiero confiar en Cristo. No tenga miedo, hermano. Un pastor estuvo enfermo con COVID 15 días y no dejó predicar un solo día. Y yo tengo que admirar a ese hombre. Ojalá que yo pueda algún día ser como ese hombre. No quisiera enfermarme, pero él habló 15 días. No dejó de transmitir. Ahora, hermanos, la iglesia de Esmirna
estaba condenado a morir porque vivió en un tiempo de persecución. Ellos no pidieron vivir. La historia los encasilló en una debacle de libertades. Nosotros no pedimos estar en la pandemia. Nos tocó vivir. ¿Qué vamos a hacer? Nos tocó vivir. Pero Dios nos dice, Jesús nos dice, no tengas miedo. Algunos serán llevados a la cárcel. Porque para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. O sea, que vas a morir, pero sé fiel. Y el mensaje esta mañana es, hermano mío, sé fiel hasta la muerte. Hermano mío, sé fiel. No te rindas, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. No tengas miedo a quien mata el cuerpo. Sé fiel. Escribe, hermano, numeral. Quiero ser fiel hasta la muerte. Yo quiero ser fiel hasta la muerte. Escribe, hermano. Yo quiero ser fiel hasta la muerte. Y siendo fiel, o vivas o mueras siendo fiel, dice el texto, yo te haré la corona de la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Yo te haré la corona de la vida. Ahora viene esta es la primera promesa. La segunda promesa es la siguiente. El que tiene oído, obedezca o escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, vencedores, ¿dónde están los vencedores? Vencedores. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, el que venciere no morirá la segunda muerte. Morirá esta, la gripe, el cáncer, el accidente. Esta muerte está bien. De esa muerte hay solución. Esta iglesia, se le promete a esta iglesia, bueno, vas a morir porque los leones te van a comer, porque vas a ser quemado en la hoguera, porque los romanos, el imperio, son intransigentes, perseguidores, coartan la libertad. Correcto, pero no sufrirás la muerte que viene. La promesa es, las dos promesas de esta iglesia son, recibirás la corona de la vida y no sufrirás la segunda muerte. Hermano, déjame decirte en esta hora, tú que me escuchas, hermano mío, si eres fiel a Cristo, recibirás la corona de la vida. Pero tú no puedes llevar la corona de la vida sin antes llevar la corona de espinas. Esta iglesia llevó la corona de espinas. Esta iglesia llevó la corona de espinas. Pero cuando Cristo venga, esta generación de cristianos y todos nosotros que somos fieles, vamos a recibir la corona de la vida. Los 10 días que el texto dice, en la Biblia se simbolizan, el número 10 significa tiempo de prueba y juicio. Por ejemplo, las 10 plagas, las 10 pruebas de Abraham, las 10 generaciones de Noé, y etc. El número 10 en la Biblia tiene que ver con juicio y prueba. El mundo está pasando un tiempo de juicio y prueba. No un juicio de Dios, sino un juicio provocado por el hombre mismo, por la mano del hombre. ¿Cómo es posible que la ciencia diga, si es confiable, que ahora, como estamos en confinamiento, los animales andan por allí y la capa de ozono se cierra en algunos lugares del mundo? El hombre ha traído juicio a sí mismo y prueba. Sin embargo, mis hermanos, hay una corona para ti, hay una corona para mí. Y yo no quiero que nadie se quede con mi corona. Y quiero ganarla por la gracia de Cristo, por su amor en mí y por lo que Él ha hecho en mi vida. Y yo quiero ser fiel hasta la muerte, porque me amó primero. Soy salvo por fe, pero por esa fe que soy salvo, quiero ser fiel a mi Señor. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar. Y yo quisiera que tú ores conmigo, clames al Señor. Y hoy que hemos terminado temprano, vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Hay algunos pedidos de oraciones y doy gracias a Dios por los pedidos de oraciones que han hecho. Mañana tenemos el mensaje a Pérgamo, un mensaje fascinante, un mensaje poderoso. No claudiques, no dejes de ser fiel. No permitas que el diablo quite lo que es tuyo. Como Policarpo di, ¿cómo puedo negarlo si Él no me ha hecho mal? Dios no te ha hecho mal. Jesús no te ha hecho mal. ¿Cómo lo puedes negar si Él no te ha hecho mal? Policarpo prefirió morir quemado
a claudicar de su Dios. No reniegues de Dios. Estás enfermo, estás solo, estás con hambre. Ahora la crisis del hambre es la que viene adelante. No reniegues de Dios. Has perdido un ser querido, has perdido 2, 3. Sé fiel. ¿Qué te queda? ¿Enloquecerte? Tienes 2 caminos. ¿Enloqueces? ¿Te deprimes y reniegas? ¿O sé fiel? Yo prefiero ser fiel. Porque Dios es fiel. Porque Él es justo. Porque este mundo va a terminar. Va a llegar a su fin. Y Cristo va a volver. Y te va a dar la corona de la vida. Y no verás la segunda muerte. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es poderosa. Nos lleva adelante. Nos da esperanza. Nos muestra el pasado. Y nos proyecta el futuro, Señor. Gracias por el mensaje a la iglesia de Esmirna. Gracias porque tú moriste la muerte final, la muerte eterna, pero te levantaste. Y así, Señor, aseguraste a toda la gente que te aceptamos la vida eterna y no morir la muerte final. Así que, Padre, gracias por ser tan bueno, por enviar a Jesucristo, tu Hijo, a morir por nosotros. Gracias porque se levantó y vive y está junto contigo y pronto volverá a buscarnos. Limpia nuestros pecados con la sangre de Cristo. Y ahora yo abro mis ojos para poder leer los pedidos que los hermanos han hecho. Oramos, Señor, en esta hora, oración por Iván Jiménez y Yulisa Jiménez. Por la salud de la mamá de Gisela Catagua y por Génesis Gómez. Por la salud de Karen Vite y por los que tienen problemas de salud. En tus manos. Yulisa Herrera agradece por un año más de vida y que Dios le ha dado a su hijo. Muchas gracias, Señor, por este niño que cumple años. Silvia Sellán pide, Señor, por sus hijos José y Jorge, para que busquen los caminos de Dios. Leonela Álava por su familia y por su hijo. Bendice a Leonela. Ella está, Señor, caminando en la fe. Bendícela, por favor, y a su hijo. David Bedoya pide por su esposa e hijos familiares, por los estudiantes de la Biblia y la obra evangelística en Chile. Bendice Chile, Señor, y este pastor que está, Señor, trabajando con su familia. Por la hermana Marcela Chinchay, ha tenido una recaída con el lupus. Por algunos hermanos de Vince presentan síntomas de COVID. Señor, son gente pobre, Señor. Yo pastoreé a esa gente, Señor. Tú los conoces. Hermanos pobres que no tendrían cómo levantar cabeza, Señor, si son atacados por el virus. Los pongo en tus manos, Señor. Por la salud de la hermana Marina Painí y la de su familia, Señor, bendícela. Por Jimmy Salto, pide por su familia, por su mamita y por su hermano. Por Jair Saltos y familia, están buscando a Dios y continúe tocando sus corazones. Señor, toca el trabajo de Jimmy y úsalo con poder, Señor. Cuida a su familia, de su mamá y de su hermano. Padre, Freyita pide por su esposo, sus hijos, para que el Señor los convierta. Ponemos en tus manos a la familia Freyita. Señor Carles pide por su familia en Venezuela, por la salud del señor Henry Lastra. Le agradece por la salud del bebé José Ignacio, que gracias a ti, para tu gloria, Señor, se está recuperando. Decimos amén, Señor, muchas gracias. Hoy le intentarán darle alimento vía oral a este niño, que pueda responder, Señor, su cuerpo responda al tratamiento médico. Magda pide protección en el Mides, donde trabaja, cada día por la salud de su mamá, y su tío Hernán Serrano tiene COVID. Por la familia de Abel Wong, Señor, ponemos en tus manos a Magda y su familia, y también a Abel Wong y su familia. La hermana Gladys Hernández pide por la vida espiritual de Victoria, Belkis, Alexandre, Roger, Kevin, Tony y Aney. Bendice a la hermana Gladys y a sus hijos, a su familia. Por la salud de Pablo Roger, en tus manos, Señor, ponemos a Pablo. Por favor, sé con él. Está enfermo. Tú conoces su vida, Señor. Diógenes pidió protección a Dios porque hoy saldrá a comprar provisiones. Bendice a este muchacho que ha contribuido, Señor, con los artes para que esta semana se vaya adelante y las anteriores también, Señor. Melendi pide por su tío Cristian Gómez, sale a trabajar día a día. Por la salud de Roberto Escalante, Señor. Por la familia Vaca Naranjo y Celso Naranjo, tienen COVID. Se está recuperando, Señor. Ayúdalos, por favor. La hermana Gladys Vega pide por la salud de su mamá, Cristobalina, y tiene 94 años. Señor, por favor. Cuánto duelen nuestros viejitos, Señor. Protégelos. Lucía Briones pide por su vida espiritual, por la salud de sus hijos que presentan llagas en sus bocas, y por su mamá Marix Herrera, está delicada de salud.
Arelis Gavica pide por todos los enfermos, por la iglesia de Catarama y por los que están estudiando la Biblia, Señor. Por favor, sé con ellos. Usa a la jovencita que está haciendo la obra misionera. Por la salud de Rosa Mayorga y toda su familia, Señor, en tus manos ponemos a esta hermana que no te conoce, Señor, y su familia, que puedan rendirse a ti. Por Alfonso Castro, bendice a Alfonso, Señor, un abrazo para él, Padre. Por todos los que trabajan en la parte médica, Señor, cuídalos. Acá en nuestra iglesia hay por lo menos 10, 12 trabajadores de salud. Cada día los ponemos en tus manos, Señor. Por el hermano Franklin y su esposa, Dios les dé fortaleza por la pérdida de su hija. Señor, bendice a Franklin y a su esposa. Señor, han perdido a su hija y quedan 2 mellizos preciosos, Señor, en la orfandad. Pero tú sé el padre de ellos y provee para Franklin y su esposa para que puedan criarlos y poder, Señor, sacar adelante esas criaturas que ya nacen en desgracia, Señor. Por Santos Paredes, Dios toque su corazón, Señor. Por la familia Saldaña Batista, por el proyecto familiar que están planificando. Lorenz Aspiazu pide por su hija Karen, que Dios toque su corazón. Señor, la hermana Lorenz está trabajando con sus hermanas, con sus hijos. Señor, dale los frutos que ella espera. Toca los corazones que debes tocar, Señor. Marjorie Caicedo pide fortaleza para ella y su familia, que el Espíritu Santo toque a su mamá y hermana, y agradece por su mamita celeste. Padre, Marjorie ha sufrido mucho su familia en Ecuador. Han perdido algunos seres queridos en estos días por la tragedia, pero pon fortaleza, Señor. Consuela el corazón de la familia. Por la familia Aspiazu en Guayaquil, Señor, en tus manos. Mi esposa agradece por sus padres y su tía que están recuperando y pide que sean sanados de manera completa, Señor. Gracias, Señor, porque días atrás mi esposa estuvo preocupada, estuvimos preocupados por la familia de ella en Ecuador. Y tú, Señor, estás dando muestras de mejoría bárbaramente, Señor. Gracias. Pongo en tus manos a mi familia en Ecuador, mis seres amados, mis seres queridos. En tus manos, a mis amigos, a la iglesia en Ecuador. Pido para que este país, Panamá, que nos abre las puertas, maneje la pandemia de la mejor manera que puedan, Señor. Dale sabiduría, dale ciencia, dale voluntad, Señor. Y que no colapse el sistema como colapsa en otros países. Te pido por los Estados Unidos, un país precioso, Señor. Bendícelo. A los hermanos que sufren allá, bendícelos, Señor. A los hermanos en España, en Suiza, en Europa. A los hermanos en Centroamérica, a los países centroamericanos. A Chile, Bolivia, Señor. Brasil, Perú, Venezuela, Señor. Gracias, Señor, por también el país vecino, Costa Rica. Da la impresión que es el país que mejor está manejando la crisis, Señor. Bendícelo, Señor. Padre, en tus manos nos colocamos. Gracias por prometernos la corona de la vida y gracias por prometernos la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo enorme. Cuídense, compartan. Son vencedores. Escriban. Yo soy vencedor. Numeral, para terminar. Numeral. Yo soy vencedor. Chao, compartan. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos mañana.